Muy bien, estamos con Jorge Remes Lenikov a través de Skype. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. No, todo lo contrario, es un placer. Acá- Bueno, Jorge, estuvimos viendo tus opiniones sobre un tema candente. Está un poquito de costado en el debate público, pero definitivamente es un tema de mucho impacto en el presente y obviamente de mucho impacto en el futuro, que es este acuerdo que logró el ministro Axel Kicillof con el Club de París. Hemos visto algunas posiciones críticas tuyas acerca de este acuerdo. ¿Nos podés dar algún detalle al respecto para que entendamos por qué para vos ha sido un mal acuerdo este que firmó Kicillof con el Club de París? Sí, Silvia, yo estoy de acuerdo que había que negociar con el Club de París porque uno no puede dejar deudas pendientes. Lo veníamos arrastrando desde el default del año 2001. El tema es que la última información disponible del Ministerio de Economía daba cuenta que la deuda con el Club de París era de unos 6.500, 6.700 millones de dólares. Y ahora se firma por 9.700 millones de dólares. La explicación es que hay intereses punitorios, hay mora, etcétera. Pero cuando uno repasa la historia, observa que las últimas negociaciones que hizo la Argentina en la década del 90 y del 80 se excluyeron los intereses punitorios y la mora, y también uno observa que otros países que tuvieron el aval del FMI lograron plazos de hasta 14 años con 5 de gracia. En cambio, nosotros estamos pagando 9.700 millones, que significa que no hubo ninguna quita de nada, y por otra parte estamos pagando prácticamente al contado en 5 años, cuando una deuda tan importante sí, generalmente se paga a un plazo más prolongado. Por eso que estoy de acuerdo con el cierre o con las negociaciones con el Club de París, pero no estoy de acuerdo con la manera que se ha negociado. Doctor, el argumento oficial es que de esa manera la Argentina se garantiza que no haya ningún tipo de injerencia, ni control, ni supervisión del Fondo Monetario Internacional. ¿Usted comparte ese argumento? A ver, Seferino, nosotros somos socios desde el año 56 del Fondo Monetario Internacional. Y en el artículo 4 lo que dice el fondo es que todos los países miembros deben ser auditados una vez al año, desde Estados Unidos hasta países mucho más chicos. Después, las recomendaciones que hace el fondo a partir de los informes que realiza, uno puede o no puede hacer lo que dice la sugerencia. Estados Unidos, por ejemplo, no hace lo que le dice el fondo, sigue su propia política. También en países de Sudamérica o de Europa. Pero está establecido en el fondo de que uno tiene que mostrar los datos. No, entonces el problema es, o uno supone que los datos que tiene Argentina por mostrar o no son los correctos o son incompletos, vayan a saber, pero no es ninguna imposición de parte del fondo. Mire, a mí me tocó negociar con el fondo en el 2002 y no llegamos a ningún acuerdo porque estábamos totalmente en contra de lo que el fondo decía. Pero bueno, la historia sigue. Después en el 2005 se hizo un acuerdo y a mí me parece que si uno está dentro del Fondo Monetario tiene que cumplir con este postulado que es la auditoría de las cuentas. Ahora, Remes, usted lo que está diciendo, a ver, para entender, el acuerdo no ha sido beneficioso, el firmado ahora con el Club de París, porque aparentemente la razón sería que no se quiso auditar la economía
dentro de las pautas, no se quiso ser auditados por el Fondo Monetario Internacional. Obviamente se supondría que en esa auditoría no íbamos a salir bien parados, tal vez por el manejo de las estadísticas oficiales, en fin. Ahora, desde el punto de vista de la imagen de la Argentina en el mundo y frente a los inversores, este capricho, podemos decir, de no dejar que nuestra economía sea auditada por el Fondo Monetario Internacional y cerrar un acuerdo importante con el Club de París, pero a un costo mucho más alto de lo que hubiera sido esperable y beneficioso. ¿Es algún mensaje en especial hacia los inversores? Es decir, aunque sea tiene el beneficio de que, bueno, no se dejan auditar por el fondo, pero tienen, no sé, tal beneficio, digamos, ¿cuál es el sentido? A ver, el sentido, por un lado, esto es una deuda que estaba impaga y obviamente que hay que pagarla. Por supuesto que cuando uno resuelva todos los casos pendientes que tenemos con el exterior, se allana una situación pensado a futuro. A mí me parece que no van a venir inversiones ahora, porque bueno, todavía falta el holdout, pero básicamente no van a venir porque sigue el cepo cambiario, sigue el control de las importaciones, sigue habiendo un ambiente donde las empresas son las culpables de todos los problemas que tenemos. Pero es muy probable que el año que viene, próximos al cambio del gobierno, puedan llegar capitales pensando que cualquier otro que venga en el 2006 no va a ser o no va a seguir esta política económica. Ahora, también hay un mensaje que es un poco contradictorio, porque lo que dijo Argentina el juez Chiesa por el tema de los holdouts es que no se podía pagar porque no había plata. En cambio, ahora lo que puede pensar el juez es decir, pero ¿cómo? Me dicen ustedes que no tienen plata y le han pagado a Repsol y le están pagando al Club de París en muy corto plazo, o sea que plata tienen. No sé qué es lo que pasará con el juicio el 12 de junio, pero desde el punto de vista de contable, si se quiere, yo diría que hasta no es una buena señal haber pagado todo en tan poco tiempo. ¿Le llamó la atención, doctor, que haya sido precisamente Axel Kicillof el que cerrara este tipo de negociaciones con el Club de París pagando más de lo que se debía, por lo menos lo que se decía que se debía hasta el año pasado? A ver, a mí no... En primer lugar, está bien que el cierre de una negociación de esta naturaleza la haga el ministro de Economía, en este caso Kicillof. Ahora, lo de Kicillof es muy llamativo, porque cuando se nacionaliza parcialmente la parte de Repsol por parte de YPF, dijo que no se iba a pagar nada y al contrario, íbamos a recibir plata de parte de Repsol y terminamos pagando 6.000 millones de dólares. El Ministerio de Economía dice que la deuda con el Club de París eran 6.700, según dice el sitio oficial del Ministerio, y pagamos 9.700. La verdad, como negociador, yo no lo contrataría si tuviera que negociar algo. Es que puede ser también el síndrome del converso. Sí, puede ser, exactamente, está bien, Renato. Es cierto, puede ser el converso, pero bueno, a mí nunca me gustaron los conversos, Seferino. Claro, o sea que como negociador es muy bueno para nuestros acreedores. Sí, uno se ríe por no llorar, porque la verdad que esto es mucha plata. 3.000 millones de dólares son 25.000 millones de pesos con el tipo de cambio oficial. Es muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, no es chiste, ¿no? Uno lo toma, bueno, estamos charlando, pero la verdad, cuando uno computa las últimas negociaciones, hemos ido de fracaso en fracaso, y creo que le están dando más importancia a la presentación política, para decir, miren lo piola que somos, que no atendemos al Fondo Monetario, pero el chiste nos cuesta mucho dinero. Jorge, Perdón, sí, Silvia, sí. También nos cuesta mucho dinero lo que ha hecho el INDEC con el cambio de cuentas nacionales, con el cambio de las estadísticas, porque ahora nos enteramos que en el 2009
perdón, 2008, no debíamos haber pagado el cupón del PIB, porque no crecimos como se dijo en su momento que habíamos crecido, y esos son 2.500 millones de dólares. Uno habla de miles de millones de dólares y no tiene idea por ahí lo que es, porque uno obviamente jamás ha visto tamaña cantidad de dinero, pero es mucho dinero. Jorge, mi última pregunta. Las críticas que se le hace a este acuerdo del Club de París son respondidas de parte del oficialismo diciendo que también a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner les ha tocado pagar deudas contraídas por gobiernos anteriores. Ahora, la manera que eligió el kirchnerismo en el poder pagar estas deudas contraídas efectivamente por gobiernos anteriores ha sido peculiar. No sé tampoco si fue una buena política esto que ellos han dado en llamar desendeudamiento, pero que uno ve que de todos modos la deuda crece, crece y crece. A ver, Silvia, desde el primer empréstito que tomó la República Argentina en el año 24 con Rivadavia, siempre el gobierno que asume recibe la deuda del pasado, es la continuidad del Estado. Uno no puede decir, pagamos lo que nosotros no gastamos. ¿Pero qué se creen? ¿Que son los dueños del Estado? El Estado tiene continuidad jurídica, por supuesto. Hay que pagar lo que otro gobierno se endeudó. Y el próximo que venga va a tener que pagar las deudas de este gobierno, y así es. Eso por un lado. Por otro lado, la política de desendeudamiento tiene sentido cuando la deuda era muy alta, y de hecho hubo renegociación, etcétera, pero hasta el Fondo Monetario Internacional, a diferencia de lo que actuaba en la década del 60 y del 70, que pedía ajustes sin dinero, en los 80 y los 90, hasta el Fondo Monetario Internacional, dicen hay que reajustar la economía porque hay algunos problemas, y para esto le damos X cantidad de dinero para hacer más suave la contención de los desequilibrios. Ahora, con esta idea de decir me desendeudo, hace que los costos se tengan que pagar en el presente, cuando sí se pueden diluir hacia el futuro o recargar hacia el futuro, como hacen todos los países del mundo. De todas maneras, la situación de endeudamiento de la Argentina es, digamos, es razonable, eso no es un problema. Bueno, Jorge Remes Lenikov, le agradecemos mucho su participación aquí en Infobae TV, siempre es muy pedagógico explicando su posición y explicando, bueno, esta particular situación que está viviendo la Argentina. Quedó muy claro también lo importante de haber cerrado el acuerdo. Una lástima con el Club de París, una lástima que se haya negociado tan mal, en fin. Claro. Le agradecemos mucho, Jorge, un gran abrazo. No, todo lo contrario, un abrazo para Seferino y para vos, Silvia.